vamos a empezar y después de esta oración voy a pedir entonces al primer grupo, ¿no?, que pueda compartir. Yo también he hecho mi tarea, se he observado y he sacado todo lo que he observado en unas 4 hojas, creo. ¿No? Entonces, me gusta mucho leer y observar, mucho, mucho. Disfruto, el Señor me enseña muchas cosas nuevas y creo que a eso donde quisiera que ustedes también puedan aprender a depender, porque es Dios, es el Señor que va mostrándoles, ¿no? No es una metodología, sino que es el Señor mostrándoles a través de la palabra. La palabra es rica, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, ahora vamos a pedir, en este caso, bueno, usando ustedes las palabras quién, qué, cómo, dónde y por qué, al primer grupo, a Hilton, Encio, Angie, Cata, Samira, Yasli, bueno, los que están, van a descubrir lo siguiente, todo lo que dice el texto sobre Jesús, ¿no? De esa manera. Bueno, ante todo, muy bienvenidos todos sean una vez más a la reunión de NASA. Y bueno, a mi grupo le ha tocado estudiar el versículo, no, perdón, la historia de Jesús, o lo que Jesús hace en la vida de la hija de Jairo, ¿no? Que nos ubicamos en Lucas 8, 49 y 56. ¿Me permiten leerlo, por favor? Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por él. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerto. Mas él, tomando de la mano, clamó diciendo, muchacha, levanta. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y Jesús y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que nadie dijese de lo que había sucedido. Ok, pasamos con las preguntas. Bueno, antes de comenzar con las preguntas que nosotros hemos encontrado, nos podrían ayudar a conseguirnos más preguntas de las que hemos conseguido, pero solo van a decir preguntas acerca de Jesús. Por ejemplo, en el versículo 49 se habla de, bueno, Jesús todavía estaba hablando aún. Un ejemplo sería, ¿qué estaba haciendo Jesús antes de que viniera el principal de la sinagoga? Con ese ejemplo, si me podrían apuntar más preguntas de lo que pueden encontrar en el texto, por favor. Pastora también puede participar. Ya. Sí, pero prefiero que participe el resto. Después yo les voy a decir lo que he observado. ¿Okay? Sí, está bien. Sí, de repente les ayudaría a poner el texto para que puedan recordar o la cita bíblica para que lo puedan ver en su Biblia y de esa manera tener el texto, porque no van a recordar el versículo. Lucas 8, del 49 al 56. Ok. Los que ya tengan preguntas me lo pueden decir para poder anotarlo. Yo tengo una. Ya. A ver, Abigail. ¿Qué le dijo Jesús a los padres de la niña? ¿Qué le dijo Jesús a los padres de la niña? También pueden ver cuando fueron a su casa, ¿qué hizo? ¿Qué hizo antes de entrar? O bueno, ¿qué es lo que hizo prácticamente? ¿Cuál fue la reacción de Jesús al oír la noticia del mensajero? ¿Cuál fue la reacción de Jesús al oír la noticia del mensajero? Está muy bien. Si quisiera que participen el resto porque es importante que ellos puedan comprender. Sí, pero recuerden, está en Lucas 8, del 49. Arenzo, ayúdame por favor. No veo el versículo aquí. 49 al 56, Lucas 8. Si puedes poner el texto para que ellos puedan observarlo en pantalla y puedan de esa manera, y ya luego vuelves para escribir la pregunta. A ver, una ayudadita. ¿Qué les dijo Jesús a puntos suspensivos?
Sí, está bien. ¿Qué le dijo Jesús a la multitud o a la gente que que estaba ahí? lloraba. Claro, exacto, ahí está. Ya, ahí está la pregunta. ¿Qué le dijo Jesús a la gente que estaba Mirando. correcto, ¿no? Muy bien. A ver, los maestros de esta noche. Ya, a ver, otra pregunta sería bueno, algo que tenemos en el 53, en el 54. A ver, Abigail, si puedes. Claro, sí. A ver, sí, Evita. A ver, ¿qué pregunta encuentras? La mía fue, ¿cómo se llama? ¿Qué capítulo era? Por Ya. favor. ¿Qué hizo Jesús con la niña que estaba muerta? Correcto, esa es una buena pregunta. Muy bien, ya, apúntala ahí. Jesús con con la niña que había muerto. Ujú. También, por ejemplo, en el 54, hay otra pregunta ahí. Ujú, ¿Qué hizo Jesús aparte de tomarle la mano? claro, está bien. O a quién clamó Jesús, ¿no? También puede ser. ¿Y qué Bien. clamó Jesús? ¿A quién clamó Jesús o qué hizo Jesús después de tomarle la mano? Aunque es una pregunta más larga, pero valedera. Muy bien. Lo importante es que sepan preguntar, no hay problema, no hay problema. Eso es lo que cuando estén en el seminario les va a ayudar mucho en un curso que se llama hermenéutica. A ver, maestros, continúen preguntándonos. Ok, en el versículo 55. Ujú. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Ok, ahí sale una pregunta. A ver, ¿qué pregunta, chicas? A ver, ¿qué es lo que le dijo Jesús a la niña? ¿Qué es lo que le dijo? Ah, ya, Ashley está escribiendo. Claro, está bien, porque en el versículo 54 todavía hay otra pregunta. Está bien. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a la niña? Que se levante, ¿no? Que se levante. Y ahora en el 55. Muy bien, Sofía. Una pregunta, ¿con qué ordenó Jesús? Ya, complétenlo ustedes. También puede ser, ¿qué hizo que volviera Jesús? Bueno, ahí ya la respuesta sale. ¿Qué hizo que volviera Jesús? ¿En qué versículo? 55. Ya, ok. Sí, también es una buena pregunta. ¿Qué hizo que volviera Jesús? Bueno, chicos, bueno, para no demorarnos tanto, si no tienen más preguntas, Ah, nosotros hemos formulado muchas preguntas. la otra es, ¿qué ¿Qué ordenó Jesús que le dieran a la niña? ¿Qué ordenó le Jesús? mandó cuando volvió su espíritu? Ok, muy bien, Denise. ¿Cuál fue la indicación que Jesús les dio a los padres? ¿Cuál fue la indicación o qué indicación Jesús le dio a los padres? ¿Por qué Jesús ordenó que no dijeran nada? Ok, muy bien. ¿Por qué Jesús ordenó que no dijeran nada? Esa es una pregunta de propósito, muy buena. Muy bien, Alana. Bueno, son muchas preguntas. Sí, está bien. Ahí te ayuda a observar y escarbar los textos, ¿no? Eso se llama escudriñar la palabra. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ya que han podido encontrar muchas preguntas. ¿Ya? Y también, Estas son las preguntas que nosotros pudimos hacer al texto. La primera es, ¿qué estaba haciendo antes de que el principal de la sinagoga llegue? La siguiente pregunta es, ¿cómo reaccionó Jesús? En el versículo 50. Dios, cuando Jesús escuchó la noticia, ¿cómo él reaccionó? Bueno, ¿Con tranquilidad? pero ¿qué hizo? La acción de la que hizo. Bueno, Calmó a la gente que estaba llorando. Consoló y animó a Jairo. Sí. Consoló y animó a Jairo. Cuando le dijo, no temas, ¿no? Cree solamente. La otra es, ¿qué respondió Jesús al escuchar al principal? Versículo 50. al escuchar la noticia de que había dicho que su hija había muerto, ¿qué respondió Jesús? Alana respondió, dice, no temas, cree solamente y serás salva. Correcto. Cree solamente y será salva. Muy bien. Sí. Sí, pastor, se le fue la señal. ¿De O el Ailton? internet. Sí, de ahí. ¿Y ahora? Ahí está. Oh, disculpen. Ya. Eh, No te preocupes. Pensaba que ya el Señor te había arrebatado. Listo, acá está. Listo, ya, ok.
¿A dónde fue Jesús? Versículo 51. Ujú. A Escriban la por el casa chat. de Jairo. Correcto, muy bien. Ah, A de la casa de Jairo. Jairo. Cuando llegó a la casa, ¿qué hizo? Versículo 51. Cuando llegó, ahí se habla de que llegó a su casa, él hizo una acción de, ahí, les puede ayudar. Sofía dice, no dejó entrar a nadie consigo. No dejó Muy entrar bien, muy a bien. nadie. Consigo. No veo. ¿A quiénes escogió? Versículo 51. A Pedro, Jacob y Juan. Ya. Y a los padres. Ahora, Los padres. Muy bien, Jimena. Muy bien. A los padres. Listo. ¿Qué les dijo Jesús mientras lloraban por la niña? Versículo 52. Dijo Jesús a los padres, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Muy bien. La misma ha respondido Alana, Sofía y Abigail, según el texto. Muy bien. la respuesta es no lloréis, no está Ujú. muerta, solo duerme. Ujú. Ahora la siguiente pregunta. Ok, según el versículo 54, ¿qué es lo que toma Jesús Le al dar tomó la Alana. mano. Muy bien. Ajá, Tomó la mano de la... Mano, muy bien, Jimena, Alana. La siguiente pregunta, según el versículo 54, ¿a Ujú. quién clamó? Jesús, ¿a quién clama? Según el versículo 54. A su padre, a Dios, ¿no? Adiós. A Dios su Ujú. padre, Dios, claro. claro, Claro, el muy texto no bien. lo dice, pero siempre lo hacía delante de Dios, porque no, no hay otro Dios, ¿no? A A su su padre, padre. correcto, muy bien. Ujú. Ah, ¿qué clamó? Según el Pero versículo 54. ¿Qué expresó Jesús según el versículo 50? Muchacha, levántate. Muy bien, Jimena. Muy bien, Alana. Muy bien. Muchacha, levántate. Correcto. levántate. Según el versículo 55, ¿qué hizo con su espíritu? ¿Qué hizo Jesús con el espíritu de la niña? Volvió. Claro, muy bien. Volvió Ahí inmediatamente. Le regresó. Sofía, Alana, muy bien, volvió inmediatamente. y bueno, también quería aumentar, bueno, con todo lo que nosotros hemos encontrado aquí, a la hora Ujú. de reunirnos, hemos podido entender muchas cosas, muchas características de Jesús. Amén. Un ejemplo sería a la hora de la pregunta de ¿a quién clamó? A su Mm, padre. ujú. A lo largo de la Biblia vemos, bueno, de los evangelios vemos cómo Jesús tenía esa dependencia de su padre en todo momento. A la hora de cualquier acción, hacer un milagro, él siempre consultaba a su padre. Ujú. Otro también sería, ¿qué ordenó? Bueno, también se trabajaba con las tres preguntas de ¿hizo con su espíritu? O eso también demostraba el poder que tenía Jesús sobre la muerte. Así es. Y bueno, y por eso hizo que su espíritu volviera. Otra también Así es. era la última pregunta que también pudimos encontrar, una característica de Dios es que por qué le dijeron de que no dijeran nada? Ujú. Estuvimos formulando y al final quedamos en que era por los tiempos de Dios. En los tiempos de Dios, bueno, el Señor sabía que no era bueno, no era el momento de que se supiera. O Claro. Bueno, no en era el este caso, propósito no. de Jesús ser popular, ¿no? No, no era el Sí. tiempo, no era el tiempo exacto. Ujú. Ujú. Muy bien, muy Y bien. bueno, eso serían, bueno, lo que hemos podido encontrar gracias a las preguntas y la respuesta que hemos Exacto, ¿no? formulado. Ahora, la forma en que ustedes han estado preguntando y estudiando la palabra, que ha sido totalmente diferente de repente de otra forma, les ha ayudado a poder ver principios muy importantes, como decía Hilton, el hecho de clamar a un padre, el hecho del poder de Dios sobre el alma, sobre el espíritu de vida que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Cómo el Señor, que es el creador del universo, pero también de nuestras vidas y de nuestra alma, porque Él ha creado nuestra alma, entonces obedeció a la autoridad del creador, ¿no? En este caso, el espíritu se había salido de la niña. Una de las cosas que estaba observando aquí, que me impactó también, igual que ustedes, es que la niña cruzó la línea de la muerte.
y nosotros no sabemos qué hay en el otro lado, pero para el creyente, para nosotros que somos creyentes conforme a la palabra y porque creemos en la palabra, sabemos que hay una esperanza. Pero, ¿qué es el alma? Estaba recordando lo que es el alma, y el alma es el depósito de todas nuestras emociones. Cuando tú lloras, cuando tú te enojas, etcétera, bueno, el alma tiene esa característica que está centrada en todas nuestras emociones. Pero también el alma tiene que ver con nuestra voluntad. Cuando tú deseas obedecer, es esa la parte de tu alma. Por eso la Biblia dice, está recordando, que es el alma el que Dios va a juzgar y es el alma que va a estar delante de Dios. Y cuando el Señor nos pida cuentas y todo lo que hagamos hecho o pensado o hablado, todo eso está registrado en nuestra alma, y nuestra alma es la que va a dar cuenta delante del Señor. Entonces esta alma salió de la niña por un corto tiempo, porque recuerden que Jesús estaba caminando con Jairo yendo a la casa, según lo que hemos visto en el texto. Y mientras iba a la casa, ya la niña había muerto, por eso es que había llegado el mensaje. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente ya había muerto. ¿Y qué sucede? El alma sale del cuerpo físico, porque tenemos este cuerpo físico, dentro está el alma, y cuando morimos, porque este cuerpo se queda quieto, ¿no? Ya no hay las funciones, entonces el alma sale. ¿Hacia dónde sale? Cuando uno muere totalmente, el alma sale a un lugar, para el creyente, a un lugar de reposo, de espera. Es como una antesala, ¿no? Cuando ustedes van al hospital, por ejemplo, hay una antesala, una sala de espera para poder entrar a la atención médica, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña que esta antesala, para aquel que cree, si tú eres un cristiano, entonces este lugar de espera es un lugar de reposo para aquel que ha creído en Jesucristo. Es un lugar de espera, nada más de reposo, estás en paz. Pero para el que no cree en Jesucristo, también hay un lugar de espera, pero se le llama el Hades. Y este Hades es el lugar de tormento. Quiere decir que es terrible la espera ahí. El lugar de tormento habla de sufrimiento, de dolor, de alaridos, de gritos desesperados, como el rico que murió y el Lázaro también que murió. Y Lázaro dice que se atormentaba porque se moría de sed y parece que el fuego lo abrazaba, y él decía, por favor, dile a Lázaro, al mendigo, que aunque sea humedezca sus dedos y me moje los labios, ¿no? Pero hay una separación. Entonces, ¿qué había sucedido con esta niña? Su alma había salido por un corto tiempo, pero Dios, que es Jesucristo, es Dios, simplemente le ordena y le dice que vuelva. Ahí vemos la acción del poder del Creador. Bueno, Ailton ha descubierto eso con todo el grupo, pero bueno, yo ya les estoy dando la aplicación, porque ya cuando nosotros investigamos bien el texto, y muy, muy bueno, entonces ya entramos a lo profundo de lo que significa cada cosa. Me ha encantado la forma en cómo ustedes han descubierto el texto, y de verdad he sido muy bendecida, gracias Señor, estoy muy contenta, ¿no? Y creo que el Señor más, porque ustedes están siendo preparados y formados, ¿no? Entonces quería explicarles esto sobre lo de esta niña, que fue uno de los textos que también me llamó mucho la atención, ¿no? Y el clamor a Dios. Entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente. Cuando tú clamas al Señor, todos nosotros hemos pasado por diferentes dificultades en esta enfermedad, ¿no? Y cuando la niña muere, cuando, por ejemplo, estaba pensando en Alana y en Encio, que murió su tío, y cuando ustedes recibieron la noticia, seguramente que vino un frío en su cuerpo que los dejó quietos por un momento, ¿no? Porque es lo que pasa. Igual me puse a pensar en Miquela, por su abuela, y quería preguntarles a ustedes, a Lana, a Enzo y a Miquela, ¿qué es lo que sintieron cuando ustedes recibieron el golpe de la noticia que había fallecido su familiar, así como Jairo recibió la noticia del mensajero? Él no quería recibir esa noticia, pero el hecho de que ya había llegado el mensajero desde su casa,
de hecho que no traía buenas noticias, ¿no? Entonces, él no quería escuchar, pero justo trajo la noticia que él no quiso escuchar. Y él tuvo miedo. El texto dice que él tuvo miedo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es, para poder compartir, qué pasó en tu corazón, Miquela, cuando escuchaste la noticia de tu abuela y Alana y Encio cuando escucharon la noticia de su tío? Por favor, compartan. Pues servita. Y ya. Bueno, un día antes, unos días antes, mi mamá ya me había estado hablando y me dijo de que yo me esté preparando para lo que pueda pasar, porque ya estaba en el hospital grave. Entonces yo sí o sí tenía que ya estar preparada para saber si nos daban una mala noticia, yo no pueda reaccionar de una mala forma. Entonces yo me acuerdo que todos esos días estuve orando mucho y le estaba pidiendo mucho a Dios que me pueda dar esa paz y tranquilidad si en caso ella partiera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ese día que falleció, yo justo me estaba levantando y mi mamá vino a mi habitación y se sentó conmigo. Entonces yo me vino un pensamiento a mi cabeza y dije, lo primero que pensé fue en eso. Yo supuse que ya había fallecido porque se me hizo extraño que mi mamá se haya sentado en mi cama y llorando, entonces yo ya lo había asimilado. Sin embargo, cuando me lo contó, no me puse a llorar ni nada. Fue algo muy extraño porque supongo que no lo había asimilado tanto, no lo podía creer porque no podía creer que una semana antes mi abuelita estaba bien y ella no tenía ni una enfermedad. Entonces no lo podía asimilar, no podía creer que ella ya había fallecido. Em, entonces, yo me acuerdo que después de un rato, cuando me puse a orar por ese motivo, eh, ya me puse un poco mal, empecé a llorar mucho y después mi mamá vino hacia mí y me dijo que sea muy fuerte, que yo podía ver en ella tanta fuerza porque yo veía que ella estaba tranquila, yo veía que ella estaba en paz, ella me decía, no tienes por qué llorar ni estar triste porque ella está en un lugar mucho mejor. Entonces, yo me había dado cuenta de que Dios le había dado esa paz y tranquilidad a ella y yo le pedí a Dios que me la dé. Entonces, eh, am, de alguna forma me sentí más aliviada y tranquila después de que haya hablado con mi mamá, porque mi mamá hablamos un rato y me empezó a decir que creo que es lo mejor, no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Entonces, mi mamá estaba de alguna forma tranquila, de ahí me animó a mí y yo oré tanto que Dios me dio esa paz y esa tranquilidad como consuelo a mi vida. Y yo me acuerdo que solamente estuve triste unas horas y después estaba bien tranquila. Entonces me pongo a comparar cómo mis tías o familia que tengo estuvieron tantos días mal, llorando mucho, porque ellas no tenían esa paz que Dios les dio, porque ellas no conocen, y yo sí. Entonces veía cómo Dios había obrado en ese momento en mí, y, y así fue como fue mi reacción, creo. Dios me dio esa tranquilidad y esa paz, eh, pero como humana que soy, claramente eh, puede ser que haya estado un poco triste unas horas, pero Dios me dio esa tranquilidad y esa paz. Y hasta el día de hoy estoy tranquila. Okay. Y así. Ok, gracias, Miquela. Sé que la partida de tu abuelita fue de esa manera, ¿no? Muy, muy, muy quieta. El Señor trabajó en su corazón y le dio esa tranquilidad. Le escucho a Encio y a Alana. A ver, compártanos. ¿Cuál fue cuando vino la noticia del tío, ¿no? Alana, Encio, cualquiera de los dos. Ok, A Encio. ver, yo voy a compartir un poco. Bueno, lo que pasó con mi tío fue algo, no fue muy, no teníamos una imagen de que iba a fallecer, ¿no?
no teníamos esa idea porque mi tío en sí era joven, no del todo, pero estaba por ahí. Y, y cuando nos llega esa noticia, pues a mí y a mi familia nos choca un montón, porque no es que haya estado así para irse de emergencia de un día para otro. Ya tenía para estar de emergencia desde hace muchos días. Y se tomaron las cartas para llevar las emergencias para ya irse. O sea, para nuestra familia no nos chocó bastante, ya que no duró ni siquiera una semana o 3 días por lo menos, sino que al día siguiente, en la madrugada, ya lo dejó. Y bueno, a mí en lo personal, a mí me chocó bastante, es que él era como mi segundo papá, y bueno, perderlo sí fue muy chocante, ¿no? Eso es lo que puedo compartir. Gracias, gracias. Alana. Y ya, bueno, voy a compartir un poco sobre este proceso, ¿no? Al momento de, bueno, enterarnos de todo lo que pasó, ¿no? Porque, como dice mi hermano, ¿no? Mi tío no era tan, o sea, tenía una edad promedia de 50 años y no sufría de ninguna enfermedad, ¿no? Pero fue muy fuerte, ¿sabe? Porque no estábamos preparados. De hecho, cuando la enfermera llamó a mi tía, eh, nosotros, bueno, ella y su hija pensaban que eran buenas noticias, ¿no? Porque el sábado justo lo iban a internar. No, el sábado lo internaron y el domingo eh, estaba tranquilo, ¿no? De hecho, a mí me escribió por el WhatsApp, me dijo, ¿no? Que estaba muy bien, me mandó una foto con él con su oxígeno, ¿no? Y me dijo que él estaba bien en el nombre de Cristo, ¿no? Pero para eso ya había aceptado a Cristo. Porque, bueno, mi tío siempre fue bien católico desde muy niño y dejar todo eso, sus creencias, fue muy difícil. De hecho, el hermano Carlos batalló mucho para que él vaya a un EVEC o así, ¿no? Pero jamás él eh, aceptó, siempre tuvo un corazón bien duro, pero tuvo que llegar a esa enfermedad para que su corazón pues se ablande poco a poco, ¿no? Y mi prima le propuso, ¿no? El plan de salvación y él, gracias a Dios, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, ¿no? Pero el día lunes, el día domingo, perdón, estábamos con todas las esperanzas de que mi tío iba a salir, ¿no? Y luego el día lunes a las 11:40 me acuerdo muy bien que llegó la noticia y bueno, fue muy fuerte en lo personal, de verdad. Lloré muchísimo porque, como dijo mi hermano, ¿no? Mi tío fue como nuestro segundo papá y perder, o sea, ni siquiera estuvo una semana, estuvo un día. Y para que de la nada se vaya fue muy fuerte, pero me acuerdo que mi mamá fue mi compañera, ¿no? Porque me apoyó, me animó. Claro, como familia, ¿no? Hemos pasado por muchísimas cosas con mi tío, pero nos pusimos a orar ese día, me acuerdo, entre lágrimas nos pusimos a orar. Y recuerdo que ese momento el Señor como que nos animó, ¿no? Nos dio esa tranquilidad ya que mi tía aceptó y esté en un lugar mejor, como también decía Miquela, ¿no? Esté en un lugar mejor y eso nos mantiene tranquilos, ¿no? Y bueno, aún seguimos extrañándolos, pero ya estamos más tranquilas y fortalecidas, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo compartir. Gracias. Bueno, lo que ustedes vivieron, lo vivió el papá de la niña, ¿no? Entonces, porque él recibió la noticia, sabía, bueno, el mensajero le dijo, bueno, como si fuera, ¿no? Un doctor le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya tu hija estaba enferma, se iba a esperar lo peor, tenía una enfermedad terminal, que a veces los médicos son los que dicen, entonces
se venía a venir la muerte, ¿no? Entonces, ya no molestes al maestro por gusto. Entonces, lo que el mensajero estaba haciendo de alguna manera estaba, porque Jesús le dijo, ten fe y vas a ver que tu hija va a ser sanada. Entonces, pero el mensajero como que quiso desarmar toda la esperanza y la confianza que Jairo tenía en Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jairo tenía esa confianza? Porque él había ido a buscar a Jesús y había ido a esperar. Entonces él iba con una esperanza de encontrar una solución para su hija. Pero cuando viene esta noticia, dice la palabra que Jesús le anima y le dice, no tengas miedo, ten fe. Entonces, Jesús estaba revelando que Jairo tenía en su corazón miedo, tenía temores, ¿no? Porque era su única hija la que estaba partiendo y ya no la iba a volver a ver. Entonces, por eso es que Jesús inmediatamente al escuchar el mensaje de este mensajero, le anima inmediatamente. Y es lo que pasó con Miquela y después con Alana y con Encia, que en algún momento, o sea, la muerte es por naturaleza, trae dolor. Por eso se llama duelo, porque el duelo viene del término dolor, hay un dolo, ¿no? Entonces hay un duelo. Y es muy normal que haya un duelo, pero para los creyentes siempre desemboca en una esperanza. El tío de Alana y de Encio recibió a Cristo por la gracia de Dios, y en el caso de la abuela Alicia, pues ella era creyente, ¿no? Entonces se reafirmó su fe en el caso de la abuelita Alicia. Y por eso es que hubo esa tranquilidad y esa quietud. Ahora, en el camino vemos a Jairo que va con Jesús, pero Jairo fue testigo de la sanidad de esta mujer que tenía este flujo. Entonces, de alguna manera, esta sanidad trajo un poco de esperanza en el corazón de Jairo, ¿no? Pero, como les digo, vino el mensajero y le arrebató todo lo que, con la noticia, le arrebató todas las pocas esperanzas que de repente él tenía, ¿no? Iba con fe y su fe fue frustrada en esos momentos, iba con una esperanza y total, terminó con un mensaje de una hija muerta, le jalaron y le movieron el piso, ¿no? De esa manera. Todos de alguna manera hemos sido golpeados con esta pandemia, con malas noticias de salud, porque en todos los hogares ha habido un enfermo, por lo menos, ¿no? Entonces este COVID siempre trae un poco de temor. Pero la confianza es que nosotros tenemos un lugar seguro en Jesús. Ya. Mensaje principal. Dios venció a la muerte y a la enfermedad y nunca podrán tener un poder permanente sobre Cristo. Debemos tener fe y creer antes de ver. Él da aliento cuando desmayamos. Dios tiene propósitos especiales para nuestras vidas, pero la mente humana nunca entenderá esos propósitos. Por eso debemos someternos a Cristo. No temas, cree solamente y serás salvo. Gracias. Ok, muy bien, listo. Ok, chicos, gracias, ha sido muy bueno. Y ahora sí entramos a la segunda parte. Miquela, Alana y bueno, todo el equipo que... Nosotros hemos desarrollado Lucas 8:40 y hablaremos acerca del entorno de la gente y de la niña, más no de Jesús, solamente del entorno de la gente y de la niña. Vamos a hacer preguntas y si no llegan a responder, vamos a designar. Vamos a elegir quién lo va a responder. Así que por favor pido mucha atención. Aunque sí han participado, sino que escribían en el chat y le decía ahí. Sí, lo que pasa es que yo no puedo ver en el chat ahorita. Ya, yo te ayudo, si los veo, te paso la voz para que puedan escribir. Ya. Leyendo, antes que nada, quisiera que busquen en sus Biblias Lucas 8:40, leeré desde el 40 hasta el 42. Si bien es cierto, en ese texto bíblico no se habla tanto del entorno de la gente y de la niña, tanto como de Jesús. Más se habla de Jesús. Sin embargo, hemos podido encontrar muchos puntos así. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Le paso a Camila, por favor, para que haga las preguntas
¿Quién le rogó a Jesús que entrara a su casa? Jairo, correcto. Han respondido Angie y Abigail. Jairo. ¿Quién tocó el manto de Jesús? Una mujer. Muy bien, Ailton dijo una mujer. ¿Quiénes se burlaron de Jesús cuando Jesús dijo que la niña solo estaba dormida? Los que estaban en la casa. Dios. Angie, ¿puedes volver a repetir, por favor? No te escuchamos bien. Los que estaban dentro de la casa. ¿Quién se levantó después de que Jesús se lo ordenara? La niña. Sí, muy bien, Abigail. Sí. Muy bien, Jimena también responde la niña. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas acerca de la palabra que. ¿Qué sentimiento tuvo la multitud al recibir a Jesús? Eso está en el versículo 40. La recibió con gozo. Gozo. Ujú. Exacto. Muy bien. Según el versículo 40, tuvieron gozo mientras que lo esperaban. Segunda pregunta, con la palabra que es lo que hemos encontrado con esa palabra. ¿Qué sentimientos demostró la gente ante la niña según el versículo 52? Estamos hablando primero en cuanto a la gente. Lo oprimía. Según el versículo 52, Lloraban. exacto. Según el versículo ¿Tristeza? 52, lloraban. Sí. Siguiente pregunta. Acerca de la niña. Primera pregunta. ¿Qué edad tenía la niña? Máximo dice que tiene 12 años. Exacto, tenía 12 años. Segunda pregunta. ¿Qué pasó con la niña cuando Jesús le dijo, muchacha, levántate? ¿Su espíritu volvió a su cuerpo? Así es, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó a que se le diese de comer. Esas preguntas son las que nosotros hemos encontrado acerca de la palabra qué, porque sabemos que hay con la palabra cuándo, por qué, cómo. Entonces, esas son solamente de la palabra qué, son las preguntas que hemos encontrado en los versículos. Ahora les haré las preguntas con cómo. ¿Cómo se llamaba el varón que se postró a los pies de Jesús? Jairo. Correcto. Bueno, chicos, ahora toca las preguntas por qué y dónde. ¿Por qué la gente, o sea, la multitud, le esperaron con mucho gozo? Ya por sus milagros. La segunda pregunta viene a decir, ¿por qué Jesús curó a la niña de 12 años? ¿Por qué curó a la niña? Porque estaba a punto de morir, porque Jairo le dijo que era su única hija. Claro, sí, también puede ser, pero también hay otra. Puede ser que Jesús vio los corazones, ¿no? La voluntad de Jesús fue sanarla, ¿no? Claro, La otra aunque la clave sería la fe, que Jesús le dijo a Jairo que tenga fe y verá a su hija salvada. Entonces la clave ahí es la fe, ¿no? La clave es ahí. Luego viene a decir la pregunta ¿dónde? La primera pregunta dice, ¿en dónde recibían a Jesús? Les doy una pista, está en Marcos 5:21. Ahí dice en Marcos 5:21 que lo han esperado en el mar, toda la multitud. Lo habían recibido en el mar. Y la cuarta pregunta dice, ¿a dónde se fue Jesús para que deje a toda la multitud? A la casa de Jairo. Ajá, muy bien, sí, a la casa de Jairo para curar a la niña. Solamente decirles que la enseñanza principal es que cada prueba que pasemos o cada circunstancia mala, hay que confiar mucho en el Señor, porque a veces nos llevamos dejar por los sentimientos, que a veces nuestra vista se desvía de Jesús y más nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Pero hay que confiar en Dios y no desviar nuestra mirada a Dios, porque Él tiene muchos planes para nosotros, sean buenos o sean malos. Él tiene un plan siempre. Detrás de todo eso, siempre tiene un plan, a pesar de todas las cosas malas, ¿no? Confiar en Él. Y bueno, eso es todo. Ok, muy bien. Gracias, chicos. De verdad, ha sido un tiempo de bastante estudio de parte de ustedes. Lo que decía Lana cuando usó Marcos, solamente ahí para las nuevas que no de repente desconocían,
cuando Alana usó el Evangelio de Marcos, se le llama una referencia cruzada, porque esa referencia ayuda a tener más luz en cuanto a la cita que se ha tratado, porque, bueno, para las nuevas, cuando nosotros leemos los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a esos evangelios se les llama evangelio sinóptico. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo acá si ustedes ven aquí, ¿alguien puede agrandar la pantalla? Porque yo no puedo agrandar mi pantalla, pero si alguien la puede agrandar de la que está hablando, la Ya, vista. pastora. Ok. Sí. ¿Sí? ¿Ya me ven en pantalla grande? Yo no me veo, yo me veo en pantalla chica. A ver. Y ya, sí, bueno, si me ven en pantalla grande, ustedes, por ejemplo, aquí, gracias. Yo acá tengo un llavero, ¿no? Yo voy a contar hasta 5 y después lo voy a esconder. Entonces, 1, observen bien el llavero. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Entonces, si yo les preguntara a ustedes qué es lo que han visto, cada uno me va a mencionar las cosas que ha observado, ¿no? Los colores, y cada uno va a tener su impresión de lo que ha observado. Entonces, ¿por qué se llama Mateo, Marcos, Lucas y Juan Evangelio Sinóptico? Porque los que escribieron, los apóstoles que escribieron, tuvieron una perspectiva de lo que vieron, porque se llamaban apóstoles porque eran testigos visuales de lo que Jesús había hecho. Entonces cada uno de ellos escribe inspirado por el Espíritu Santo, pero bajo esa perspectiva de lo que ellos habían visto. Entonces a veces lo que cuenta Marcos no lo cuenta Juan, o lo que cuenta Lucas es igual que Mateo, o de repente ha agregado algo más, porque así como ustedes han visto el llavero y cada uno me va a dar un detalle que de repente el otro no me lo da, entonces, pero todos se refieren al mismo llavero. Entonces, por eso a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se les llama evangelios sinópticos porque hay una sinopsis, o sea, hay algo visual, hay un testigo de un apóstol, y por eso se le llama. Entonces, cuando Alana se refirió a Marcos, quizás se olvidó de poder mencionar que eso es una referencia cruzada o de un evangelio sinóptico, ¿sí? De esa manera vamos aprendiendo, ¿no? Para que ustedes puedan poco a poco profundizar. Ha sido un estudio muy bueno, yo he aprendido mucho de ustedes, gracias. Y ahora vamos a ver un poco lo que observé rápidamente, vamos a ver lo que pude observar aquí en este mismo estudio, ¿no? Como le digo, yo también he hecho mi tarea, ¿ya? Muy bien, entonces un ratito voy a compartir con ustedes. Me encantó la forma como lo han trabajado también, ¿no? Ustedes son unos tromen, realmente, ¿no? Entonces, pero vamos a ver acá las figuras. Lo hice sí solamente porque para mí fue un resumen nada más, pero vemos de que Jesús, recordando que Jesús se había quedado hablando con la mujer a pesar de que tenía la urgencia de la hija que se estaba muriendo. Pero habíamos visto que nosotros recordamos que Jesús echó el salvavidas tanto a la mujer como a Jairo, ¿no? Entonces, vemos ahí la calidad de cómo Jesús atiende a la gente. La muestra de amor de Jesús es cuando los atiende y se queda a conversar con ella para poder escuchar la razón. Y eso implica y dice mucho de la persona de Jesús, que Jesús es Dios, pero también es aquel que intercede por nosotros de esa manera. Entonces vemos acá. Ahora, hemos también visto de que Jairo estaba esperando, ¿verdad? Él de repente impaciente decía que, ¿por qué no la sana y nos vamos? Mi hija se está muriendo, etcétera. Pero lo que él temía, simplemente el mensajero le trajo ese mensaje de muerte y de alguna manera lo descalambró a Jairo, ¿no? Y como les explicaba, la niña había cruzado esta línea de la muerte, ¿no? Pero Jesús escucha este mensaje y anima, en este caso, a Jairo, ¿no? Y aunque el otro ya el mensajero le estaba diciendo, ya no molestes al maestro, o sea, ya le estaba sugiriendo inclusive qué cosa es lo que tenía que hacer. Y me ponía a pensar muchas veces en ustedes, que ustedes tienen que cuidarse, muchas veces, a veces tú tienes mucha confianza en el Señor te ha hablado, etcétera,
y de repente ves alguna actitud de algún creyente que no coincide con lo que predica y lo que hace. Y tú te desanimas, o sea, dice, ¿qué así es el cristianismo? Y puedes caer en ese desánimo, ¿no? Espiritual. Bueno, en el caso de Jairo fue la muerte de su hija como que le dio miedo y Jesús se dio cuenta a tiempo para poderle animar. Ahora, quería preguntarles a ustedes que han estudiado y lo han hecho bastante bien, creo que ustedes han podido identificar quién es Jesús, pero la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué es para ti Jesús? Escríbeme en el chat qué significa Jesús para ti, yo lo voy a estar leyendo. ¿Qué es Jesús para ti? Porque es importante ver que después de este estudio ustedes han visto la obra de Jesús, el poder de Jesús, la autoridad de Jesús. Entonces, ¿qué es para ti Jesús? Escríbanlo en el chat en una frase, ¿sí? Ok, ahí dice el Señor mi vida, Él me salvó y me dio una nueva vida. Vive ahí Jesús para mí es salvación, mi Salvador y mi Padre y paz. Ok, gracias, muy bien. Ok, no hay nada imposible para Él, nada se le escapa de las manos. Encio, para mí significa amor, ya que lo demuestra a través de la vida, de su vida e historia. Jesús, Miquela, para mí es vida, es mi pastor. Cristo es el que me da aliento y me ayuda y me indica qué seguir. Samira, muy bien, gracias chicos. La segunda pregunta es, ¿qué crees que hace Jesús por ti en la actualidad si no está físicamente en la tierra? Jesús ya no está en la tierra, pero ¿qué hace por ti en la actualidad? Me protege, me cuida y me escucha en mis oraciones. Okay. Hablan de su cuidado, de su fidelidad, de su poder, de su amor. Ok. Ahora es interesante ver bíblicamente lo que Jesús está haciendo actualmente, porque Jesucristo, como dice la tercera pregunta, ustedes lo pueden ver aquí, dice, ¿crees que tiene el mismo poder de sanar aún no estando en la tierra? ¿Por qué crees que tiene este poder? Miren lo que dice Romanos 8:34, y lo van a abrir en sus Biblias y lo van a marcar, porque esto es bien importante. ¿Quién es el que condenará? Ya no hay nadie que nos condene. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. No solamente fue a la cruz, sabemos que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Jesús está sentada a la diestra de su Padre. Y desde ahí la palabra dice que intercede, ora todos los días por nosotros, las 24 horas del día, Él está orando por nosotros. Él no está en la tierra, pero Él está intercediendo por nosotros, para que no nos perdamos ninguno de nosotros. Y lo otro que Él hace, lo que Él hace también, es que no solamente intercede, sino que Él es el sumo sacerdote, que simplemente siempre está orando por nosotros, intercediendo. Él está a la diestra de Dios haciendo esto. Entonces marca este texto, ¿por qué? Para que no tengas confusión y sepas que Jesucristo sigue actuando en nuestra vida el día de hoy, ¿sí? Muy bien. La otra es, ¿has orado al Señor por alguien que está con COVID y has visto que el Señor te ha respondido? Ustedes han identificado que Jesús clamó a su Padre y fue sanada esta niña que estaba muerta, simplemente fue resucitada. Entonces, es el mismo Jesús está actuando el día de hoy y nosotros tenemos que seguir orando a Él con la misma confianza porque Jesús no ha cambiado, para nada, no ha cambiado. Entonces nos estamos dirigiendo al mismo Jesucristo. La fe de Jairo se mantuvo y por eso es que él pudo ver esta obra de Jesucristo que justamente resucitaba a su hijo, ¿no? De esa manera. Muy bien, entonces Jesús le dice, ya, dejen de llorar, porque no está muerta, no duerme. Y a mí me llamó mucho la atención que, por un lado, estaban ya llorando, lamentándose, ¿no? Estaban dolidos. Y cuando Jesús le dice, no está muerta, solamente duerme, comenzaron a burlarse. Así de tan rápido cambiaron sus emociones de estar ahí lamentándose y todo eso, y comenzaron a reírse de Jesús. Así, de repente cambiaron, ¿no? Entonces decía que estaban llorando de verdad, ¿no?
porque si me dan, entonces, ¿qué está diciendo? Que la gente no creyó en la palabra de Jesús, ¿no? No le creyeron. Y así está la gente el día de hoy, ¿no? Le dice, está muerta la gente, ¿no? Y no creen, ¿no? Jesús es el único que da vida, no creen en él, ¿no? No creen. Entonces, así estamos viviendo en ese tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes mismos lo han mencionado, Jesús toma la mano de una niña que estaba muerta. Y cuando le dice que clama a Dios y el espíritu de vida vuelve a esta niña, es algo que a mí me impacta, ¿no? Que a mí me impacta. Pero el Señor simplemente da vida, dio vida cuando esta niña ya el alma le había dejado, ¿no? Entonces, como les explicaba, Jesús ordenó que regresara y el alma regresó al cuerpo y por eso es que le dijeron que coma, porque comer era una evidencia que esa niña había vuelto a la vida, ¿no? Entonces, de esa manera. Bueno, entonces ahora, antes de poder ya retirarnos y terminar, vamos a orar. Vamos a orar con fe al mismo Jesús que levantó a esa niña, ¿sí? Bendiciones, chicos. Les amo mucho. Gracias por este tiempo. Ha sido muy, muy especial, de verdad. Bendiciones, pastora. Bendiciones. Gracias por todo este Cuídense. tiempo. Bendiciones también. Luego, pastora, gracias. Chao, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por su participación. Muy lindo, ¿ah? Muy bien. Al seminario todos. Ya. Muy bien. Chao, bendiciones.